Cuando por fin se reencuentran, el ambiente es tenso. ¿De verdad crees que una disculpa puede borrar todo lo que ha pasado, Alana?, pregunta Miguel, con la voz cargada de dolor y frustración. ¿Puede renacer el amor entre las heridas del pasado, o será demasiado tarde para ellos? En una ciudad donde las decisiones se guían por las expectativas y el miedo al futuro, Alana decide dejar atrás al amor de su vida, Miguel, creyendo que el dinero y la seguridad son más importantes que los sentimientos genuinos. Años después, el destino los vuelve a unir, pero Miguel ya no es el mismo hombre humilde de antes. Ahora es un exitoso hombre de negocios, que lleva consigo el peso de la tristeza y el orgullo de alguien que superó la adversidad solo. Alana, por su parte, siente que su pesar crece cada día, dándose cuenta de que tomó la decisión equivocada. El sol del atardecer bañaba las calles empedradas del pequeño pueblo, donde todos se conocían y nada pasaba desapercibido. Era un lugar sencillo, donde el futuro parecía predecible y el presente se vivía con resignación. Entre esas calles caminaba una joven pareja que, a pesar de las dificultades, tenía sueños. Miguel y Alana se amaban profundamente, o al menos eso creían. Miguel procedía de una familia humilde, lo que nunca fue un problema para él porque creía que, con esfuerzo y dedicación, se conseguiría un futuro mejor. Trabajaba duro, ahorraba hasta el último céntimo y hablaba con pasión de sus planes de futuro, construir una casa para los dos, viajar y, quién sabe, tener hijos. Alana, en cambio, creció rodeada de mayores expectativas. Aunque quería a Miguel, algo dudaba en su corazón. Las constantes conversaciones con su madre y la sociedad que la rodeaba la hacían dudar. ¿Cómo iban a construir una vida sólida si él apenas podía llegar a fin de mes? La incertidumbre rondaba su mente, incluso cuando Miguel, con ojos brillantes, hacía planes optimistas para ambos. El amor que sentía por él era real, pero el miedo al futuro, la pobreza y las presiones externas hacían que su mente divagara. Alana miró a Miguel y se preguntó por un momento, ¿es suficiente el amor? El hogar de Alana era muy diferente del de Miguel. Aunque no era rica, su madre, siempre estricta, cultivaba un aura de superioridad y estatus que no se correspondía con su verdadera condición económica. Para ella, la apariencia lo era todo. Y el futuro de Alana, su única hija, dependía de una decisión acertada. ¿De verdad crees que Miguel puede darte una vida decente? La voz de su madre era incisiva, cortante, siempre reforzando las dudas que Alana intentaba disipar. Es un buen tipo, no lo niego, pero el amor no paga las facturas. Estas palabras resonaban en la cabeza de Alana día tras día. La madre de Alana no veía en Miguel más que promesas vacías. En su opinión, Alana tenía potencial para estar con alguien más, adecuado, alguien con dinero. El amor auténtico era una ilusión, según ella, algo para ingenuos. Y Alana, siendo joven e impresionable, empezaba a plegarse a estos argumentos. Alana veía a sus amigas casarse con hombres de éxito, algunos de ellos sin ni siquiera amar a sus esposas. Esto la inquietaba. Sabía que su amor por Miguel era fuerte, pero la presión social y familiar empezaba a sofocarla. Las sonrisas que solía compartir con Miguel, en conversaciones sencillas sobre el futuro, ahora estaban empañadas por la duda, como una sombra que empezaba a crecer en su interior. En silencio, Alana se preguntaba si estaba dispuesta a afrontar la vida al lado de un hombre que, aunque lleno de esperanza, no tenía los medios para hacer realidad sus sueños. ¿Bastaría el amor para vivir modestamente, mientras las expectativas de la sociedad pesaban sobre su espalda? Era una noche fría cuando Alana decidió encontrarse con Miguel en la plaza central, el lugar donde tantas veces habían soñado juntos sobre el futuro. Sabía que aquella conversación no cambiaría todo. En el fondo de su corazón, Alana no quería hacerlo, pero la presión se había vuelto insoportable. Miguel llegó tan alegre como siempre, con una sonrisa optimista en la cara. Parecía ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. Con expresión ansiosa, empezó a hablar de una oportunidad de trabajo que había surgido en un pueblo vecino.
Creía que era el primer paso para construir la vida con la que ambos soñaban. Alana lo interrumpió, con lágrimas en los ojos. Miguel, yo no puedo seguir con esto. Le temblaba la voz mientras buscaba el valor para continuar. Te quiero, pero el amor no basta. No puedo seguir ignorando lo que dice todo el mundo. No puedo seguir fingiendo que todo va a ir bien. Miguel estaba en shock, la sonrisa que siempre llevaba desapareció al instante. Intentó abrazarla, intentó comprender. Alana, ¿qué estás diciendo? Estoy trabajando duro. Lo conseguiremos, te lo prometo. Solo necesitamos más tiempo. No es el momento, Miguel. Ella negó con la cabeza, incapaz de mirarle directamente a los ojos. Necesito seguridad, estabilidad, y tú no puedes dármelas. No puedo seguir viviendo así. El corazón de Miguel se rompió en ese momento. Con voz firme, pero visible su dolor, replicó, no voy a pedirte que te quedes. Pero un día verás que yo no era el problema. Con eso, Miguel dio media vuelta y se alejó, dejando a Alana sola en el frío y la incertidumbre. Con el corazón roto y un vacío que no sabía cómo llenar, Miguel abandonó la pequeña ciudad. No tenía un destino concreto, pero sabía que tenía que marcharse. Cada calle, cada rincón del pueblo parecía recordarle a Alana, y el dolor era insoportable. Miguel empezó su andadura en una ciudad más grande, llena de oportunidades, pero también de retos. Sabía que para conseguir lo que quería tendría que sacrificar mucho de sí mismo. Los primeros meses fueron los más duros. Trabajando de sol a sol en empleos mal pagados, dormía en lugares baratos con poco dinero para sobrevivir. Algunas noches, cuando estaba demasiado cansado para pensar, la imagen de Alana aparecía en su mente. Era su recuerdo lo que le hacía seguir adelante. Sabía que, por muy doloroso que fuera, tenía que demostrar que era capaz de mucho más. Necesitaba convertirse en el hombre que todos decían que nunca sería. En el fondo, sin embargo, lo que más le impulsaba era la esperanza de volver a encontrarse algún día con Alana y demostrarle que todo lo que ella había temido, él lo había superado. Cada trabajo era un pequeño paso, cada sacrificio un paso más hacia su meta. Se convirtió en un hombre decidido, sin tiempo para distracciones ni debilidades. Los días eran largos, pero Miguel los afrontaba con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Mientras tanto, Alana intentaba seguir con su vida. Los días sin Miguel eran solitarios, aunque estaba rodeada de gente. Fernando, un joven adinerado que ya se había interesado por ella, no tardó en acercarse. Era todo lo que su madre siempre había querido para ella, exitoso, encantador y económicamente estable. Al principio, Alana intentó convencerse de que era el camino correcto. Fernando la llevaba a restaurantes caros, le regalaba joyas y le hacía sentir que pertenecía a un mundo que, con Miguel, parecía imposible de alcanzar. Pero a medida que pasaban los meses, Alana sentía que algo extraño crecía en su interior. Tenía todo lo que creía querer, pero el vacío de su corazón permanecía. En las noches silenciosas, cuando el mundo a su alrededor estaba tranquilo, se encontraba pensando en Miguel. Su sonrisa, su determinación y la forma en que siempre creía que juntos podrían superar cualquier obstáculo. El consuelo material que le proporcionaba Fernando le parecía insuficiente. Lo que le faltaba no era algo que el dinero pudiera comprar. Con el tiempo, Alana empezó a darse cuenta de que, aunque estaba rodeada de lujos, su corazón seguía añorando la sencillez del amor que había dejado atrás. Habían pasado años desde que Miguel dejó su ciudad natal. Se había enfrentado a muchos retos, pero su determinación nunca había flaqueado. De trabajo en trabajo, empezó a hacerse un nombre. Primero como empleado en una pequeña empresa de transportes, donde aprendió todo sobre negocios y logística. Luego, a base de ahorros y mucha disciplina, montó su propio negocio. Miguel fue implacable en su búsqueda del éxito. Sus agotadores días y noches de trabajo empezaron a dar sus frutos. La pequeña empresa de logística que había fundado se expandió rápidamente.
En poco tiempo consiguió contratos más importantes y su red de contactos fue creciendo. El trabajo, que al principio parecía arduo, se convirtió en su pasión y se dedicó a él con el mismo fervor con el que amaba a Alana. La transformación de Miguel no fue solo económica, sino también emocional. Había madurado mucho desde los días en que lo único que tenía era la esperanza de labrarse un futuro junto a Alana. Ahora, como hombre de éxito, sus heridas seguían existiendo, pero estaban bien guardadas. El Miguel de antes, que tenía una mirada soñadora, dio paso a un hombre fuerte, centrado e impenetrable. Con el tiempo, empezó a ser conocido como un exitoso hombre de negocios. El pobre joven que había salido de la ciudad con la cabeza gacha era visto ahora como un ejemplo de superación. Sin embargo, incluso con toda la fortuna y el estatus que había adquirido, algo en Miguel seguía manteniéndole atado al pasado, el vacío que Alana había dejado en su corazón. Mientras Miguel crecía profesional y personalmente, la vida de Alana con Fernando continuaba en dirección contraria. Lo que al principio parecía una vida de ensueño se iba convirtiendo poco a poco en una carga. Fernando, aunque rico y capaz de proporcionar consuelo, carecía de una auténtica conexión emocional con Alana. Fernando era encantador en público, pero en privado se volvía desatento, casi indiferente. Sus gestos afectuosos eran superficiales y rara vez preguntaba por los sentimientos o los sueños de Alana. Su relación era más una relación social que amorosa. El brillo de su riqueza no podía llenar el vacío que ella sentía. Alana intentaba comprender en silencio lo que le faltaba. Fernando era todo lo que ella creía necesitar para llevar una vida cómoda. Sin embargo, las tardes con él eran solitarias, aunque estuvieran en la misma habitación. Las conversaciones con él nunca eran profundas. La vida que había elegido se estaba convirtiendo poco a poco en un error. En el fondo, sabía lo que le faltaba, la conexión que había compartido con Miguel. La sencillez de los momentos con él, las conversaciones sobre el futuro, los sueños que había abandonado. Incluso envuelta en el lujo, el alma de Alana anhelaba algo más. Pero no podía admitirlo ante nadie, y menos ante sí misma. Después de muchos años, Miguel decidió que había llegado el momento de volver a su ciudad natal. No por nostalgia, sino por negocios. Había firmado un contrato con una empresa local y necesitaba supervisar de cerca algunos detalles. Aunque el motivo era profesional, algo dentro de él anhelaba volver a visitar las calles que una vez había llamado hogar. Cuando llegó, su presencia no pasó desapercibida. El pueblo, aunque pequeño, tenía una forma de difundir rápidamente las noticias. El joven que se había marchado sin nada regresaba ahora en un elegante coche, vestido de forma impecable. La gente cuchicheaba al verlo pasar, impresionada por la transformación de Miguel. Lo que no sabían era el precio que había pagado por su éxito. Miguel, por su parte, mantuvo una postura reservada. Aunque había vuelto al punto donde lo había dejado, no quería revivir el pasado. Sus intenciones eran puramente profesionales, o eso se decía a sí mismo. En el fondo, una parte de él quería demostrar que había ganado, que la vida había sido justa con él. Pero también había algo más, el deseo de volver a ver a Alana, aunque intentara ocultárselo a sí mismo. Cada esquina, cada plaza, le traía recuerdos que había intentado olvidar. Pero Miguel ya no era el joven esperanzado de antes. Ahora era un hombre poderoso y sus emociones estaban bajo control. O eso creía él. El reencuentro entre Miguel y Alana no salió según lo previsto. Una tarde soleada, paseaba por las calles del centro de la ciudad, resolviendo asuntos de negocios, cuando la vio a lo lejos. Alana estaba diferente. Seguía siendo la mujer hermosa que él recordaba, pero había algo en su postura, una tristeza silenciosa que Miguel reconoció de inmediato. Alana le vio antes de que pudiera apartar la mirada. Sus ojos se encontraron y, por un momento, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Apenas podía creer lo que veían sus ojos. Miguel estaba irreconocible. El hombre sencillo y humilde que había conocido ahora irradiaba confianza y éxito. Sus sentimientos la golpearon como una ola, mezclando sorpresa, arrepentimiento y, sobre todo, curiosidad. ¿Miguel?
La voz de Alana salió vacilante, casi como si dudara de su propia percepción. Él se detuvo, con el corazón latiéndole más deprisa de lo que le gustaría admitir, pero su expresión permaneció firme. Alana, respondió él, con tono controlado. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Ambos tenían tanto que decir, pero las palabras no parecían suficientes para llenar el espacio que había entre ellos. Alana le miraba de arriba abajo, intentando asimilar en qué hombre se había convertido. Miguel, por su parte, luchaba por no mostrar la mezcla de emociones que bullían en su interior. Me he enterado de tu éxito, dijo, tratando de mantener la conversación informal, pero había un temblor en su voz. Me alegro por ti. Miguel se limitó a asentir. Gracias, respondió él, sin mucha emoción. Sabía que aquel encuentro era inevitable, pero no estaba preparado para lo que sentía ahora que la tenía delante. La mujer que le había rechazado, la mujer que le había obligado a marcharse. El intercambio de palabras fue breve, pero lleno de significados ocultos. Ninguno de los dos mencionó el pasado, pero estaba ahí, presente en cada palabra no dicha, en cada mirada. El reencuentro con Miguel estaba en la mente de Alana. Intentaba seguir su vida con Fernando, pero ahora, más que nunca, se cuestionaba sus decisiones. Sus conversaciones con Fernando eran superficiales y llenas de silencios incómodos. Él hablaba de inversiones, viajes y cenas caras, pero nada de eso llenaba el vacío que Alana sentía en su interior. Aquella noche, tras regresar de otra cena formal con Fernando, Alana se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo, ensimismada. Su mente vagaba hacia el pasado, hacia los momentos sencillos que compartía con Miguel. Aunque no tenían mucho, se apoyaban mutuamente. Recordó las noches en las que hablaban hasta altas horas de la madrugada sobre sus sueños para el futuro. Con Fernando, no había lugar para esos sueños. Todo era estatus, dinero y superficialidad. Alana cerró los ojos y suspiró, ¿qué he hecho? Había abandonado a Miguel, alguien que la quería de verdad, por una vida de comodidades que ahora se revelaba vacía. El arrepentimiento empezó a invadir sus pensamientos de forma insidiosa y supo que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esa realidad. En los días siguientes, Alana empezó a distanciarse emocionalmente de Fernando. Seguía intentando guardar las apariencias, pero su corazón estaba en otra parte. Cada vez que veía a Miguel por la ciudad, sentía el peso de sus decisiones. Peor aún, sabía que Fernando no era el hombre que quería a su lado. Le ofrecía seguridad, sí, pero no amor. El pasado la atormentaba y se debatía entre mantener una vida de apariencias o enfrentarse por fin a sus sentimientos y admitirse a sí misma que había cometido un error irreparable al dejar a Miguel. Por otro lado, Miguel tampoco podía borrar de sus pensamientos el reencuentro con Alana. Aunque intentaba mantener su rutina empresarial, algo le preocupaba. Por mucho que hubiera construido una vida de éxito, había una parte de él que nunca se había curado del todo. Y volver a ver a Alana, después de tantos años, reabría viejas heridas que él creía cicatrizadas. Miguel intentaba mantener una postura firme y distante, sobre todo cuando se cruzaba con Alana en la ciudad. Sabía que no podía mostrarse vulnerable. El hombre en que se había convertido ya no era el joven soñador que ella había dejado atrás. Ahora era un hombre poderoso con una reputación que mantener. Aún así, cuando la veía, le resultaba difícil no recordar los momentos que habían pasado juntos. Pero Miguel estaba orgulloso. No permitiría que Alana viera ninguna debilidad. Creía que su indiferencia le haría comprender que ya no la necesitaba, que había superado por completo el pasado. Sin embargo, tras la fachada del éxito, había algo que Miguel no podía enterrar. Intentaba ignorarlo, centrarse en su trabajo, en sus negocios, pero cada vez que se cruzaba con Alana, la vieja sensación de dolor volvía y le hacía preguntarse si realmente era tan indiferente como creía. Alana notaba esa distancia y, con cada nuevo encuentro silencioso, sentía aumentar el peso del arrepentimiento. Para ella, el Miguel que había conocido seguía ahí, enterrado bajo capas de éxito y orgullo. Pero no sabía si volvería a ser capaz de llegar a él. Las semanas pasaban y la insatisfacción de Alana con su relación con Fernando se intensificaba.
La distancia emocional entre ellos era evidente. Fernando parecía cada vez más absorto en su propia vida, sin darse cuenta de que Alana estaba cada vez más distante. El amor que Alana fingía sentir se estaba disolviendo rápidamente, y ella sabía que no podía seguir con la farsa. Una noche, tras una cena especialmente tediosa, Alana decidió que no podía aguantar más. Cuando llegaron a casa, se armó de valor y empezó a hablar. Fernando, tengo que decirte algo, comenzó, con voz temblorosa. Él apenas levantó la vista del móvil, desinteresado. ¿Qué pasa, Alana?, preguntó él, sin darse cuenta del peso de la conversación que estaba a punto de tener lugar. Esto entre nosotros ya no funciona. No puedo seguir así, las palabras salieron deprisa, como si temiera perderlas y vacilaba. Fernando finalmente la miró, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? Frunció el ceño, confuso. No te entiendo. Tenemos una buena vida juntos. Tienes todo lo que necesitas. Alana negó con la cabeza, esperando esa respuesta. Puede que lo tenga todo materialmente, pero no tengo lo más importante, Fernando. Ya no siento lo que debería sentir. No estamos realmente juntos, solo estamos, aquí. Se quedó un momento en silencio, procesando sus palabras. Esto es por su culpa, ¿no?, preguntó, con un toque de amargura en la voz. Miguel. Sabía que cuando volviera pasaría esto. No es por Miguel, respondió Alana rápidamente, aunque sabía que, en cierto modo, sí lo era. Se trata de mí. Me he perdido intentando vivir una vida que no es la mía. Eres un buen hombre, pero necesito ser sincera conmigo misma. Fernando suspiró profundamente y se levantó, tirando el móvil al sofá. Si crees que estás cometiendo el mayor error de tu vida, vale. Ya te he dicho lo que puedo ofrecerte. Alana lo vio salir de la habitación y supo que ya no había vuelta atrás. Su relación con Fernando había llegado a su fin y ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Decidida a no cargar más con el peso del pasado, Alana decidió que tenía que hablar con Miguel. No se trataba solo de cómo se sentía, sino de poner fin a lo que había quedado abierto entre ellos. Era hora de afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Lo encontró en una cafetería del centro de la ciudad. Estaba solo, concentrado en unos papeles de trabajo. Cuando Alana se acercó, él levantó la vista, y la tensión entre ellos era palpable. Ella se sentó frente a él sin ser invitada. Tenemos que hablar, Miguel, dijo sin rodeos. Él la miró un momento, en silencio, antes de contestar. No sé de qué tenemos que hablar, Alana. El pasado quedó atrás. Alana tragó saliva. No creo que sea así. Sé que tienes todo el derecho a odiarme. Tomé decisiones equivocadas, fui inmadura, pero necesito contarte lo que pasó de verdad. Miguel se cruzó de brazos y la miró fijamente. No necesito explicaciones. He vivido lo suficiente para saber que la gente hace lo que cree que es mejor para ella. Tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. Pero cometí un error, Miguel, dijo Alana, con voz temblorosa. Me dejé llevar por la presión, por el miedo. Pensé que la seguridad lo era todo, pero me di cuenta de que estaba equivocada. Debería haber confiado en ti, en lo que teníamos. Miguel se quedó un rato en silencio, asimilando sus palabras. Sabía que esta conversación llegaría algún día, pero eso no hacía que sus palabras fueran menos dolorosas. ¿De verdad crees que las disculpas cambiarán lo que pasó?, respondió finalmente, con voz fría. Te quería, Alana. Y tú me dejaste. No importa lo arrepentida que estés ahora, lo pasado no se puede deshacer. Ella bajó los ojos y empezó a llorar. Ya lo sé. Y no estoy esperando a que me perdones. Solo necesitaba que supieras que lo lamento profundamente. Miguel negó con la cabeza, sintiendo el peso de aquellas palabras, pero manteniendo su expresión firme. El arrepentimiento no devuelve el pasado, Alana. Quizá necesites más tiempo para entenderlo. Se levantó y se marchó, dejándola allí, sola con sus pensamientos y remordimientos. Alana no podía quitarse de la cabeza la conversación con Miguel.
El arrepentimiento que sentía ahora era más profundo. Sabía que él tenía razón, el arrepentimiento no cambia el pasado y ella no podía deshacer lo que había hecho. Pero algo en sus palabras y en la forma en que se fue le dio esperanza. Miguel seguía dolido, sí, pero había una pizca de emoción en sus ojos, una chispa que ella reconoció. No la odiaba, como intentaba demostrar. Solo se estaba protegiendo. Alana decidió que si quería tener alguna oportunidad de redimirse, tenía que ser paciente. Tenía que demostrarle a Miguel, con hechos y no solo con palabras, que había cambiado. La decisión de dejar a Fernando era solo el primer paso. Ahora tenía que redescubrir quién era realmente y qué quería de verdad. No se trataba de volver con Miguel, sino de reencontrarse consigo misma. Pasaron los días y Alana empezó a rehacer su vida. Lejos de Fernando, se dio cuenta de que necesitaba su propio propósito, algo que no dependiera de otra persona. Empezó a dedicar su tiempo al voluntariado, ayudando a niños desfavorecidos de la ciudad, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido el valor de llevar a cabo. Este nuevo camino la hizo sentirse más completa, más en paz consigo misma. Miguel, por su parte, no pudo evitar notar el cambio en Alana. La veía por la ciudad, involucrada en sus nuevos proyectos, y algo en su interior empezó a ablandarse. La rabia que había guardado durante tanto tiempo empezó a disolverse. Ya no era la misma mujer que le había dejado atrás. Pudo ver que ella buscaba algo más que la redención, algo más profundo, y eso tocó una parte de él que creía endurecida para siempre. Una de las mayores batallas de Alana estaba por llegar, enfrentarse a su madre y a toda la presión que su familia siempre había ejercido sobre ella. Desde su ruptura con Fernando, su madre había sido una presencia constante, intentando convencerla de que había cometido un error irreversible. Quería que Alana recapacitara, que intentara reconquistar a Fernando o, al menos, que encontrara otro pretendiente que cumpliera las normas que su familia consideraba importantes. Pero esta vez, Alana estaba decidida. No permitiría que el miedo y la presión volvieran a controlarla. Una tarde, tras un nuevo intento de su madre de darle consejos, Alana la llamó para hablar seriamente. «Mamá, tenemos que hablar», empezó Alana, con firmeza pero con respeto. «Sé que siempre quisiste lo mejor para mí, y sé que tenías buenas intenciones, pero ya no puedo vivir la vida que quieres para mí». La madre de Alana la miró con sorpresa y luego con preocupación. «Hija, tienes que entender que el mundo no es fácil. No puedes tomar decisiones impulsivas, dejar a Fernando fue un error. Tal vez lo fuera a tus ojos, pero no a los míos», respondió Alana, manteniendo la calma. «Yo era infeliz, y permanecer al lado de alguien solo por dinero o seguridad ya no es algo que pueda aceptar». La madre de Alana intentó discutir, pero por primera vez, Alana se mantuvo firme. Se dio cuenta de que si quería seguir adelante, tenía que vivir su vida por sus propias razones, y no por las expectativas de la sociedad o de su familia. Este fue el último paso hacia su libertad emocional. Aquella conversación no fue fácil, pero al final Alana sintió que se quitaba un peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su propia vida, y eso le dio una paz interior que nunca antes había experimentado. A medida que pasaba el tiempo, Miguel ya no podía ignorar el cambio en Alana. El orgullo que le había mantenido alejado empezó a perder fuerza y cada vez pensaba más en ella. Cuando Alana finalmente se acercó a él, se mostró más receptivo, aunque todavía cauteloso. Se encontraron una tarde tranquila, sin prisas, sin las tensiones del pasado. Esta vez, la conversación fluyó de forma diferente. Ya no había acusaciones ni defensas, solo dos personas que habían pasado por experiencias dolorosas y habían aprendido de ellas. Alana habló de cómo había cambiado, de cómo ahora se sentía libre para ser ella misma. Miguel, por su parte, compartió cómo su exitoso viaje no había podido llenar el vacío que sentía desde que ella le dejó. «Creo que, durante mucho tiempo, me aferré a una idea de quién debía ser», dijo Miguel. «Pensaba que si tenía éxito, si demostraba que podía ser alguien, eso sería suficiente. Pero en el fondo, me di cuenta de que el éxito no da la felicidad por sí solo». Alana asintió, entendiendo perfectamente lo que decía.
Yo también pensaba que el dinero y la seguridad eran lo más importante. Pero me di cuenta de que vivir una vida sin amor, sin propósito, no merece la pena. Hubo una pausa, y Miguel la miró con una suavidad que hacía años que no veía. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres, Alana? Ella sonrió sinceramente. Quiero ser feliz. Quiero ser sincera conmigo misma. Si eso significa volver a estar contigo, entonces sí, quiero estar contigo. Miguel respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado por fin se disipaba. Empecemos de nuevo. Despacio, esta vez de la forma correcta. Se sonrieron y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante, lleno de posibilidades. La ciudad, que había observado a Miguel y a Lana durante años, veía ahora con nuevos ojos el cambio que ambos habían experimentado. Su reencuentro no era un hecho aislado. En cierto modo, representaba una transformación que inspiraba a todo el mundo. La gente que antes juzgaba a Miguel por su pobreza ahora le respetaba por su éxito, pero lo más impresionante era su humildad. No se había dejado corromper por el dinero o el poder. Seguía siendo el mismo Miguel honesto y trabajador, pero con una comprensión mucho mayor de quién era y de lo que realmente importaba en la vida. Alana, por su parte, también se ganó la admiración de muchos. Su ruptura con Fernando, y la forma en que se recuperó emocionalmente, fue vista como un ejemplo de fortaleza y autenticidad. No tomó el camino fácil, no cedió a las presiones externas, y eso le granjeó respeto. La relación de Miguel y Alana, reiniciada ahora con más madurez, sirvió de inspiración a otros en la ciudad. Se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no residía en las apariencias ni en el estatus social, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo y a las personas que realmente importaban. Mientras caminaban juntos por la plaza central, la gente los miraba con admiración, no solo como una pareja que había superado la adversidad, sino como individuos que habían encontrado la redención y la paz en su interior. Han pasado algunos años desde que Miguel y Alana decidieron reiniciar su vida juntos. Durante ese tiempo, muchas cosas habían cambiado, pero el mayor cambio se había producido en el interior de cada uno de ellos. Las cicatrices del pasado no han desaparecido del todo, pero se han convertido en las marcas de un viaje de crecimiento y aprendizaje. Miguel, que antes se había sentido traicionado y abandonado, ahora se daba cuenta de que el éxito que había logrado no habría tenido el mismo valor si no hubiera encontrado la paz interior. Durante los primeros años de su regreso a la ciudad, se había distanciado emocionalmente de todo el mundo, atrapado en la idea de que el éxito financiero sería la respuesta a su dolor. Pero, con el tiempo, comprendió que la verdadera satisfacción no estaba en los negocios, el dinero o el prestigio, sino en la auténtica conexión con sus seres queridos. Alana, por su parte, había experimentado una profunda transformación. La mujer que antes solo se preocupaba por la estabilidad financiera y las expectativas de la sociedad era ahora alguien mucho más fuerte y auténtica. Había aprendido, por las malas, que la felicidad no se puede comprar y que las decisiones que tomamos por miedo o presión acaban destruyéndonos por dentro. Al liberarse de esas ataduras, Alana encontró una nueva versión de sí misma, una que valoraba el amor, la honestidad y la libertad de vivir una vida auténtica. Con el tiempo, su relación se hizo más fuerte. Aprendieron a construir algo juntos, esta vez sobre cimientos sólidos, sin las ilusiones del pasado. Era una relación basada en la confianza, la comprensión mutua y, sobre todo, el respeto por la trayectoria del otro. Miguel y Alana sabían que nunca podrían borrar por completo lo sucedido, pero utilizaron esas experiencias como trampolines para crear un nuevo futuro. La ciudad, que había seguido de cerca su historia, miraba a la pareja con admiración. Se habían convertido en un ejemplo de superación, tanto personal como colectiva. Las habladurías y los juicios de antaño habían sido sustituidos por el respeto e incluso la inspiración. Miguel y Alana no solo habían sobrevivido a los retos del pasado, sino que los habían superado. La verdadera lección que aprendieron Miguel y Alana, y de la que también fue testigo la ciudad, es que la vida no se define por un único momento o decisión. Todos cometemos errores. Todos nos enfrentamos a obstáculos y decepciones. Lo que realmente importa es cómo afrontamos esos momentos y qué aprendemos de ellos.
Alana reconoció que la presión externa y el miedo a no seguir el camino correcto pueden alejarnos de lo que realmente importa. Se dio cuenta de que escuchar su propia voz, en lugar de ceder a lo que otros esperan, es la clave para vivir una vida plena y feliz. Para ella, el verdadero amor no es algo que pueda cuantificarse por la riqueza o el estatus, sino por el apoyo mutuo, la conexión emocional y el respeto. Al reiniciar su vida con Miguel, fue consciente de que la felicidad no residía en tenerlo todo, sino en estar con la persona amada, afrontando juntos los retos. Miguel, por su parte, aprendió que el éxito externo, aunque importante, no es la única medida de la plenitud. Trabajó incansablemente para construir una fortuna y una reputación, pero se dio cuenta de que estos logros no llenaban el vacío dejado por la pérdida de Alana. Solo cuando se permitió perdonar no solo a Alana, sino también a sí mismo, encontró la verdadera paz. El éxito material era solo una parte de la ecuación, la otra parte, igualmente esencial, era la emocional. La historia de Miguel y Alana nos enseña que las decisiones que tomamos en momentos de miedo e incertidumbre pueden tener consecuencias duraderas. Pero también nos muestra que, con valentía, honestidad y amor, es posible encontrar el camino de vuelta, para uno mismo y para los demás. Al final, lo que de verdad importa no es la riqueza acumulada ni las apariencias mantenidas, sino la capacidad de perdonar, de reinventarse y de vivir con autenticidad. Alana y Miguel eligieron recorrer un camino que, aunque lleno de desafíos, les condujo a la felicidad verdadera y duradera. Comprendieron que la verdadera riqueza no reside en el dinero ni en el estatus, sino en la capacidad de construir algo sólido, basado en el amor, la confianza y la voluntad de afrontar juntos el futuro. Su amor, que antes había sido puesto a prueba por las circunstancias de la vida, florecía ahora de una forma más madura y consciente, demostrando que, al final, lo que realmente importa es el viaje que hacemos, no el destino. Mientras caminaban juntos por las calles de la ciudad, con las manos entrelazadas, Miguel y Alana sabían que, a pesar de las adversidades, habían encontrado lo que buscaban, paz interior, amor genuino y la certeza de que estaban exactamente donde debían estar.